Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenidos a esta clase que considero muy importante porque, como dijimos en la presentación, en la imagen de publicidad que se mandó, a nosotros nos enseñan cómo rezar, nos enseñan qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, pero muy pocas veces nos enseñan qué hacer si nos equivocamos o qué hacer si se nos olvida decir o hacer algo durante el rezo. Esto le pasa a muchas personas, podemos decir a casi todos nos pasa, que sufrimos de olvido, que sufrimos nos desconcentramos y a veces no sabemos qué estamos rezando o cuánto estamos rezando o qué hemos rezado. Y para eso hay respuestas. Hay muchas personas que tienden a frustrarse y lo que hacen es repetir el rezo y repetirlo una y otra vez y otra vez. Conozco personas que repiten el rezo varias veces al día o que repiten cada rezo varias veces creyendo que lo hicieron de manera incorrecta. Pero aunque se hayan equivocado, no es necesario en la mayoría de las ocasiones repetir el rezo. Únicamente se repite cuando se abandona algo de forma voluntaria, que se olvida algo del rezo adrede, pero de resto no. Mientras llegan las demás personas que van a asistir a la clase, vamos a hablar un poco sobre la importancia del rezo. No vamos a alargarnos mucho ni a mencionar muchos hadices o muchas ayas del Corán, sino que vamos a ser bastante breves. Creo que con un aya del Corán es más que suficiente. Allah dice en la sura Maryam, la 19, dice: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dice, y después vinieron generaciones nuevas que se equivocaron, que fueron pecadoras y abandonaron la oración y siguieron sus pasiones, o sea, siguieron sus deseos. Vean que la primera característica que menciona Allah es que abandonaron la oración. Y eso es muy cierto porque la oración es lo que te mantiene en la guía, lo que te mantiene en lo correcto. Y cuando una persona la abandona, prácticamente abandona cualquier impedimento de hacer el mal o cualquier cosa que le impida hacer el mal. Y el profeta dijo: Ma beina al-mar'u o al-kufr tarku salat. Lo que hay entre la persona y la incredulidad es el abandono de la oración. Por eso se dice que la oración no es lo primero que se pierde de la religión. Hay personas que creen erróneamente que cuando empiezan a perder los rezos es porque su fe se está debilitando, su fe está bajando y se sienten mal por eso. Pero cuando una persona empieza a perder la oración, ya su asunto es más grave, es mucho peor de lo que esa persona piensa, porque la oración no es lo primero que se abandona de la religión. La oración es lo último que se abandona. Es al revés. Sí, exacto. La oración no es lo primero que se abandona, sino lo último que se abandona de la religión. Es decir, cuando una persona ya empieza a fallar en sus rezos, simplemente lo poco que le quedaba de fe en su corazón ya salió. O sea, ya no tiene ni siquiera esa conexión con Allah. Y vean algo que hace poco se escribió una cadena, no sé, me imagino que muchos lo habrán leído, muchos no, que a alguien le preguntaban cómo fue que te volviste una persona que se aferra a la oración, y él dijo, porque alguien dijo que Iblis o el Shaitán o el demonio o el diablo, como quieran decirle,
se condenó por negarse a hacer una postración ante Adán, una postración que Dios le ordenó. Dios le dijo, te ordeno que te postres ante Adán, y él se negó a postrarse ante Adán. Entonces dice, ¿cómo sería y por eso fue expulsado del cielo, por eso fue condenado al infierno? Entonces, ¿qué decir de aquella persona que se niega a postrarse ante Dios? Su situación es mucho peor, su situación es mucho más grave, así que tengan mucho cuidado con la oración. Hay veces que hay personas que por pecados, que hacen muchos pecados, hacen muchas cosas malas y abandonan la oración porque creen que son hipócritas o cosas así. Dicen, yo no rezo porque yo no soy un hipócrita, yo hago muchas cosas malas y no sé qué cosas. Eso es un error también y bastante grave. El menor de sus problemas son sus pecados en esa situación. El mayor de sus problemas es que dejó la oración. Y recuerden, una persona puede ser pecadora y puede ser creyente. No hay problema en eso. Una persona puede tener pecados y ser creyente. Y una persona que sea recta, que tenga mucha rectitud, no significa que sea creyente. Pecados e hipocresía no es lo mismo, y rectitud y fe no es lo mismo. Hay muchas historias de gente buena que aparentemente no hacía pecados, pero que va a estar condenada porque no eran sinceros. Mientras que hay historias de personas que eran pecadoras, pero tenían fe, eran creyentes, aunque con pecados. Y ellos van a ser perdonados por Allah. Y algunos puede ser que sean castigados por Allah, pero de forma temporal, para luego pasar al paraíso, inshallah. Así que no hay excusa para dejar la oración. Ese es otro punto que vamos a tocar. Una persona, si está enferma, no tiene que ayunar. Si se ve en posibilidad de ayunar, no ayuna. Incluso si ayuna, se puede considerar una falta. Si una persona no tiene los medios para pagar el zakat no lo paga. No se considera un pecado, no está obligado a pagarlo. Si una persona no tiene los medios para ir a la peregrinación, para ir al Hajj, no lo hace, no importa. No tiene que hacerlo, no es obligatorio para él. Pero no hay una sola razón, no hay una sola excusa que sea válida para abandonar la oración. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la salud. Incluso una persona pobre tiene que rezar. Una persona enferma, sea la enfermedad que tenga, tiene que rezar. Así esté tetrapléjica, que no se pueda mover, puede rezar con los ojos. El profeta, que la pasa con él, dijo que no puede rezar parado, que lo haga sentado. Y si no puede, que lo haga acostado. Y si no puede, que lo haga con los ojos. Y si es que acaso no puede con los ojos, entonces que lo haga con la mente y con el corazón. Pero no hay excusa aceptada por Dios para abandonar la oración. La oración no tiene excusa. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Como les dije al principio, nos enseñan cómo rezar, pero no nos enseñan cómo no rezar. Alaikum salam, la hermana María Alejandra. No nos enseñan a veces qué hacer si nos equivocamos. Por ejemplo, estoy rezando y estoy recitando la sura al-Fatiha y no me acuerdo si recité la otra sura y después hago el rukú, después hago esto, ¿qué hago? Repito el rezo otra vez y cosas así. Esas son las cosas que vamos a intentar aclarar en esta clase. Inshallah nos da tiempo porque no es tan difícil como parece, pero si es que no nos llega a dar tiempo, seguimos en otra clase. No hay problema, estas clases van a ser de forma permanente. Primero, el rezo, que se me mueve el teléfono. Primero, el rezo se compone de 4 cosas. Hay 4 cosas que son necesarias para rezar. Las primeras de ellas son las llamadas shurut o shart. Shart significa condiciones, es decir, lo que tienes que hacer antes de rezar. Tienes que traer las condiciones para poder rezar. ¿Cuáles son esas condiciones? Son 8. Tienes que tener 8 condiciones para rezar. Si no cumples las condiciones, tu rezo no es válido hasta que las tengas, o a menos que haya algún impedimento válido, pero no son para todas las condiciones, sino para algunas específicas. ¿Cuál es la primera de las condiciones para rezar?
La primera condición es el Islam, que la persona sea musulmana. La persona que no es musulmana no está obligada a rezar o no tiene la obligación de rezar, y si lo hace no es que su rezo va a ser válido. Su rezo no va a ser válido si la persona no es musulmana. Hay personas que no son musulmanas pero rezan para sentirse más cerca de la religión. Eso es bueno y se les recomienda que lo hagan hasta que hagan el testimonio de fe. Pero mientras que no sean musulmanas no se les hace obligatorio el rezo. La segunda condición es la madurez, la persona que se desarrolla. No hay obra obligatoria hasta que la persona no se desarrolla. Es decir, cuando el profeta dijo se levanta el cálamo, el lápiz, sobre 3 personas. O sea, no se anotan las obras de 3 personas. Una es la persona que tiene problemas mentales hasta que recupera la razón. La segunda es la persona que está dormida hasta que despierta. Y la tercera es la persona que no ha llegado a la pubertad hasta que llegue a la pubertad. Si un niño quiere rezar, excelente, va a tener la recompensa, pero no es obligatorio. Luego, la cordura. Las personas que no tienen la cordura, que tienen problemas mentales o deficiencias mentales, están exentas de la oración porque no tienen la capacidad, ¿cómo se diría? O sea, no tienen el raciocinio suficiente para rezar, y Dios no va a juzgar a una persona por algo que no tenía la capacidad de hacer. Así que si una persona tiene problemas mentales o discapacidades mentales, no se le hace obligatoria la oración. Otra de las condiciones es la entrada del tiempo, que entre el tiempo. Es decir, cada oración tiene un tiempo predeterminado. Son 5 oraciones, cada una se reza en un horario específico. No puedo rezar todas en la noche, no puedo rezar todas en la mañana, sino que cada oración tiene una hora específica. Por ejemplo, si son las 10 de la mañana, y yo, bueno, voy a salir ahorita y voy a rezar el Dohor para que no lo pierda. No, ese rezo no es válido, porque no se ha cumplido la entrada del tiempo. Ya llevamos 4. El Islam, la pubertad, el intelecto y que entre el tiempo de la oración. Luego está la intención de la oración. Tengo que tener la intención para hacerla. O sea, no voy a, por ejemplo, si una persona por alguna razón le pica aquí, después le pica aquí, después se pone las manos aquí y hace todos los movimientos del rezo, no significa que esa persona rezó, sino que tiene que tener la intención de haber rezado. Hay muchas personas que cometen un error en la intención y antes de rezar se paran y dicen Nawaitu Musalli Salatun Dhuhr al-Barakat, no sé qué cosa, y pronuncian la intención. No es necesario. El lugar de la intención es el corazón. El profeta, que la pasea con él, dijo Mahalunia Hajun. El lugar de la intención es aquí, señalando su corazón. Así que la persona que pronuncia la intención no lo está haciendo de la manera correcta. Y como se hace una pregunta, ¿acaso si no lo pronuncias Allah no sabe que tienes la intención? No es necesario pronunciarla porque la intención es conocida por Allah. Así que, pero sí es importante tener la intención en el corazón. Señor, voy a rezar, voy a hacer mi oración prescrita para complacerte. No pronunciarlo, pero sí decirlo. La sexta condición es orientarse hacia la qibla. Si una persona no sabe dónde queda la qibla y reza hacia otra dirección, y después o durante el rezo se da cuenta de que está equivocado, por ejemplo, si la qibla es hacia allá y yo estoy rezando hacia allá, y durante el rezo alguien me dice estás rezando en la dirección equivocada, durante el rezo no tengo que empezar el rezo, no tengo que interrumpirlo, doy la vuelta y rezo en la dirección correcta. Pero si yo sé que la qibla es hacia allá y yo estoy rezando hacia allá y alguien me dice la qibla es del otro lado y aún así yo sigo mi oración hacia el lado contrario, mi oración es inválida y tengo que repetirla completamente porque no cumplí una condición. Así que si alguien está rezando en un lugar hacia la dirección equivocada y te dicen no, la dirección es la otra, puedes hacerlo, el cambio, durante la oración sin alterar tu rezo y seguir tu rezo como si nada. ¿Okay? Luego está cubrir el aura. Cubrir el aura es una condición de rezo.
Si una persona no tiene, aquí hay dos situaciones. Que la persona no tenga cómo cubrir su aura, no tiene ropa, no dispone de ropa para cubrirse apropiadamente, es mejor que rece, o lo obligatorio es que rece, así sea con su aura descubierta, a que no rece. Pero si luego tiene ya cómo cubrirse, tiene que hacer la oración con cubierta. ¿Cuál es el aura? Para la mujer es todo su cuerpo excepto cara y manos. Para el hombre es únicamente desde el ombligo hasta las rodillas. Pero lo mejor y siempre lo más recomendable es que tenga una ropa decente, que no esté mostrando ni el pecho, ni la espalda, y ni siquiera las camisetas son recomendadas. O sea, es mejor una camisa que sí sea manga corta. Y la última condición es la purificación. Una persona no puede rezar si no está purificada. Aquí hay una duda que invade a muchas personas. Yo hice Ludus, por ejemplo, ¿ok? Y llega la hora del rezo, llega la hora del dohor. No recuerdo si perdí el udú o no perdí el udú. ¿Qué hago en ese caso? Yo me quedo pensando, ¿será que yo perdí el udú? ¿Será que fue al baño? No recuerdo si fue al baño o no fue al baño. No recuerdo si pasó algo que anulara el udú. Allí tienes que tener en cuenta una cosa. ¿De qué es lo que estás seguro y de qué es lo que estás dudando? Estás seguro de que hiciste el udú, pero no estás seguro si lo perdiste. Entonces te basas en la creencia, en la certeza. Yo hice el udú y como no estoy seguro que lo perdí, se considera que lo tengo hasta que esté seguro de que lo perdí. Así que si yo hice el udú y llega la hora del rezo y no recuerdo si lo perdí o estoy indeciso en que si lo perdí o no lo perdí, se considera que tengo el udú. Si la situación fuera al revés, si la situación fuera yo perdí el udú, no hice una necesidad, perdí el udú. Si mi duda es, ¿yo repetí el udú o no repetí el udú? Yo no me acuerdo si lo hice o no lo hice. Allí la certeza es que no tenía el udú, de que yo rompí el udú, y la duda es que no, si lo hice o no lo hice. Entonces me baso en la certeza, que es que no tengo el udú, así que lo tengo que hacer. Si no le quedó claro a alguien, pueden preguntar o escribir en un comentario y les repito la explicación. Entonces esas son las primeras de las 4 cosas que conlleva la oración. Las condiciones son 8, se las repito nuevamente: que la persona sea musulmana, que la persona haya llegado a la pubertad, que la persona no tenga problemas mentales, que sea la hora del rezo, la intención, que se dirija hacia la qibla, que se cubra el aura y la purificación. Si alguien tiene alguna duda de los shurut o de las condiciones, puede escribirlo en los comentarios y con gusto vamos a retomarla. No hay ningún problema si es ahora o es luego. Lo importante es que le queden claro cada una de las cosas. Entonces la primera de las partes del rezo son las condiciones. ¿Ok? Si alguien quiere preguntar algo, adelante. No hay. La hermana María Alejandra dice: ¿por qué el hombre no tiene obligación de cubrir los brazos? Porque el aura del hombre es distinta a la de las mujeres. El aura del hombre abarca desde el ombligo hasta las rodillas, y el aura de las mujeres abarca todo su cuerpo excepto cara y manos. Recuerden que en el Islam no se busca igualdad. Igualdad no es sinónimo de justicia. En el Islam las normas se adaptan, depende de la naturaleza de la persona. El cuerpo de la mujer es distinto al del hombre, pero se aconseja que ambos, tanto hombres como mujeres, o sea, no es porque yo voy a aprovechar un vacío en las leyes que diga, bueno, yo me tengo que cubrir desde el ombligo hasta las rodillas. No significa que va a estar descubierto todo lo demás, sino que siempre se insta a vestir de manera recatada y de manera moderada, sin tratar de mostrar ni vestir de una forma que sea provocativa, y eso aplica a hombres y mujeres.
pero la razón es que el aura del hombre es distinta al aura de la mujer. Esos son los pilares de la... No, esas son las condiciones de la oración. Ahora, lo siguiente que viene en la oración, vimos las condiciones, lo siguiente que viene son los pilares. La oración también tiene pilares que nosotros seguimos. Ya vamos a ver esto un poco acá, que tengo material de apoyo. Entonces, los siguientes son los pilares. ¿Qué pasa si una persona abandona un pilar? Primero vamos a ver cuáles son los pilares. El pilar son muchos, son 14 pilares. Sería bueno, hay mucha información de esta en español escrita. La pueden encontrar en páginas, les recomiendo islamhouse.com, donde le explican cuáles son los pilares, cuáles son las condiciones, cuáles son las obligaciones, y esto les va a ayudar. Es muy importante aprendérselo. Mayosi Mejía dice: ¿se puede rezar con zapatos? No estoy segura, pero creo que leí algo al respecto. Sí, es completamente válido rezar con zapatos, siempre y cuando tus zapatos estén limpios, es decir, que no tengan ninguna impureza. No significa que no puedan estar sucios. Suciedad es una cosa e impureza es otra. Impurezas son las cosas que impiden que la persona pueda rezar. Una vez el profeta que la pasa con él, estaba rezando con zapatos, y bajó el ángel Jibril y le ordenó que se los quitara, y él se los quitó. El problema es que los zapatos tenían impureza, él había pisado algo que era impuro. Pero por ejemplo, si lo que tienen es tierra, es barro, cosas que no sean impuras, aunque se vean sucias, se puede rezar así, sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los pilares de la oración. El primero de esos pilares es el takbir al-ihram. Takbir al-ihram significa decir Allahu Akbar por primera vez. La primera vez que dices Allahu Akbar para entrar en la oración, ese se llama takbir al-ihram. O sea, dices Allahu Akbar y empiezas a rezar. El resto son takbir significa decir Allahu Akbar. El resto de Allahu Akbar que digas durante la oración no se consideran pilares, pero el primero que dices, sí. Cuando dices Allahu Akbar y empiezas a rezar, ese es el primer pilar de la oración. ¿Ok? Se dice Allahu Akbar y pones así. El segundo es recitar la sura al-Fatiha. ¿Ok? Es un pilar del rezo. El tercer pilar es el rukú. El rukú es cuando pones las manos en tus rodillas y te inclinas con las manos en la rodilla. Lo correcto es hacerlo hasta que la espalda te quede derecha. Esa es la mejor manera y la más correcta de hacerlo. El cuarto es levantarse del rukú. O sea, vamos a hacer primero 7 y después repetimos y luego estudiamos los otros 7. Levantarse del rukú, ese es el cuarto. No, a ver, ese es el cuarto, correcto. Luego, permanecer parado, es decir, haces el rukú, te levantas y tienes que permanecer parado. No es que te levantas un poco y luego pasas a la siguiente posición, ahí no lo estás haciendo bien. Haces el rukú, que es poner las manos en las rodillas, te levantas, ese es el cuarto pilar. El quinto es permanecer parado. El sexto es postrarse. La postración, ese es el sexto pilar. El séptimo es levantarse de la postración. Pareciera obvio, pero el Islam es una religión o la adoración en el Islam es bastante precisa, y todas estas cosas se detallan para que la persona haga su oración de la mejor manera. Entonces vamos a hacer un repaso. El primero de los pilares es el takbir al-ihram, es cuando dices Allahu Akbar por primera vez. Luego la lectura del Fatiha, van 2. Luego el rukú, la postración, cuando pones las manos no es la postración, la inclinación, cuando pones las manos en las rodillas. Levantarse del rukú es el cuarto. Permanecer derecho es el quinto, o sea, después que te levantas del rukú. El sexto es la postración, levantarse de la postración.
y sentarse entre las dos postraciones. ¿Saben que cuando hacemos un rak'ah nos postramos la primera vez, luego nos levantamos, luego nos postramos y permanecemos sentados aunque sea un momento, ¿no? Aunque sea unos segundos? Ese es el número 8. El número 9 es la tranquilidad al hacer cada pilar. No vale una oración, o es incorrecto hacer una oración de manera apresurada, de manera acelerada. Recuerden que si están rezando apurados porque tienen que hacer algo, pero recuerden que eso que tienen que hacer no está en sus manos, sino que está en manos de a quien le están rezando. Hay personas que cuando rezan pareciera que están haciendo ejercicios, o sea, se mueven así, cosas así. Es como si fuera un ejercicio que lo hacen muy a prisa, y eso es incorrecto. Incluso hacerlo con calma es un pilar, no es algo recomendable, es un pilar, y si se abandona un pilar de forma a propósito, la oración se invalida. ¿Okay? El número 10 es el tashahhud, el último tashahhud, cuando decimos al finalizar el rezo: At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wa salamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Eso se dice en la mitad y en el último. El último se considera un pilar. El pilar que sigue es sentarse para hacer el tashahhud. No lo va a hacer de pie, no lo va a hacer recostado, no lo va a hacer en postración, sino sentarse. Y para hacer el siguiente es hacer el taslim. Taslim significa decir salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Ese es el taslim. Y el último de los pilares son 13, yo me equivoqué, es el 14, son 14, es hacer los pilares en orden. No los puedo hacer de forma aleatoria, no voy a hacer este primero, este después, cosas así. Me salté uno, que fue el primero, que ahorita lo estoy viendo, por eso es que tengo material de apoyo. El primero de los pilares es rezar parado, siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo. Si una persona, así sea anciana, puede ponerse de pie, tiene que rezar parada. Entonces les repito los 14 pilares de la oración. Después que los conozcamos, vamos a ver qué pasa si me olvido de uno de ellos. El primer pilar es rezar de pie. ¿Okay? Si tiene los medios, rezar de pie. Incluso si una persona no puede postrarse, no puede hacer el rukú ni el suyud, pero puede pararse, tiene que hacer lo que puede hacer parado. ¿Okay? Rezar parado: takbir al-ihram, decir la primera vez Allahu Akbar, recitar al-Fatiha, hacer el rukú, levantarse del rukú, permanecer recto después de hacer el rukú, la postración, el suyud, sentarse después de la primera postración, levantarse de la postración, sentarse entre las dos postraciones, la calma al hacer las cosas, el último tashahhud, at-tahiyatu lillahi, ese que dijimos, hacerlo sentado, hacer el taslim, y por último, el último que se hace es el orden, que se hagan las cosas en orden. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy rezando y, por ejemplo, recito el Fatiha y se me olvida hacer el rukú y me voy directo al suyud? ¿Qué pasa si hago eso? ¿O qué pasa, por ejemplo, si estoy haciendo el rukú, o si hago un solo suyud, o si se me olvida sentarme, o qué pasa si omito uno de esos pilares? Pues la respuesta es: si una persona olvida uno de los pilares de forma involuntaria, vamos a decirlo acá, vamos a hablarlo acá de manera involuntaria, o sea que no lo hace a propósito, porque la mayoría de las veces que sucede esto es porque ocurre
no ocurre de forma voluntaria, o sea, no ocurre de forma a propósito. Si una persona abandona uno de estos pilares a propósito, entonces su rezo es inválido. Pero si lo olvida pero si no lo hace por olvido, entonces ahí la situación es diferente. Si una persona no olvida uno de estos pilares, lo que tiene que hacer es repetir el rak'a, no repetir la oración completa. O si le da tiempo de volver a lo que olvidó antes de proseguir, entonces lo hace. Por ejemplo, si una persona, yo estoy rezando el Fatiha y se me olvida hacer el rukú y bajo al sujud, pero antes de postrarme me recuerdo de que no hice el rukú, entonces me levanto nuevamente y hago el rukú. Ya, le voy a pedir un segundo de tiempo nada más para asegurarme de esta información. Porque aquí tengo la información. Ya, un segundo nada más, solamente es que tengo una pequeña confusión y sí, pues entonces lo que les dije ya me aseguré nuevamente, porque tengo toda la información donde preparé la clase y quería repasarlo nuevamente para estar completamente seguro de lo que le estaba diciendo. Si yo olvido uno de esos pilares durante la oración, todos esos pilares se repiten en cada rak'a. Si yo olvido uno de esos pilares, tengo que repetir el rak'a completo. ¿Cuándo lo hago? Después de la oración, y hago 2 postraciones por olvido. Esta normalmente es lo que se hace cuando hay un error en la oración, o cuando olvidas algo en la oración. Por ejemplo, olvidé hacer el rukú y me fui al sujud directamente, entonces ese rak'a como tal no es válido, sino que lo repito nuevamente. O sea, si voy por ejemplo por el tercer rak'a y fallo en algún pilar, repito ese rak'a nuevamente, y al momento de finalizar mi oración, antes de hacer el taslim, tengo que hacer 2 postraciones más que se llaman sujud as-sahwu, y se pueden hacer antes de hacer salam alaikum wa rahmatullah, o después de hacer salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Esto es siempre y cuando lo que haya olvidado sea un pilar. No sé si me entendieron, creo que por la pausa que tomé se perdió un poco el hilo, pero se lo repito nuevamente. Si se me olvida hacer un pilar, que son 14, como ya los vimos antes, si es necesario se lo repito. Si se me olvida hacer uno de esos, tengo que repetir la rak'a, no el rezo completo, sino el rak'a. Por ejemplo, si estoy rezando el Fajr y voy por la segunda, en el segundo rak'a, y se me olvida decir at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu, se me olvida decirlo y hago salamu alaikum wa rahmatullah, no tengo que repetir el rezo, solamente me levanto, hago un solo rak'a porque ese es el que me faltó hacer, y después de hacerlo, después de decir salamu alaikum wa rahmatullah, hago 2 postraciones por olvido. ¿Okay? María pregunta: ¿se termina la rak'a aunque sea que sé que me olvidé algo y la vuelvo a repetir? Sí, puedes. No la repites, sino que te levantas y la empiezas de cero. Por ejemplo, si te postraste y no hiciste el rukú, te levantas y empiezas otra vez la rak'a, empiezas otra vez con la lectura del Fatiha, a seguir el orden nuevamente, y al final de la oración terminas con 2 postraciones de olvido. ¿Entendido?
puedes interrumpir esa rak'a y reincorporarte y comenzarla de nuevo. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Como ven, no hay que repetir error por error, sino que te guías por los 14 pilares de la oración. Y si fallas en uno de esos, repites la rak'a, no la oración. Eso es siempre y cuando estés seguro de que lo dejaste, de que de que no lo hiciste. Si no estás seguro, entonces no hay falta y sigues rezando normalmente y no tienes que hacer nada después. En el tiempo del profeta pasó algo. Una vez le pasó algo a él. Él estaba haciendo un rezo y le faltó un rak'a en el rezo. O sea, en vez de hacer 4, hizo 3. Él pensaba que había hecho los 4. Se paró y se fue a su casa. Cuando él estaba en su casa, alguien le dice: no completaste el rezo, o sea, no hiciste los 4 que tenías que hacer, sino que hiciste 3. Y él, cuando se da cuenta del error, él regresa a la mezquita, hace un rak'a que era el que le faltaba y hace las 2 postraciones de olvido y dice Salamu alaikum wa rahmatullah, Salamu alaikum wa rahmatullah, pero no repitió la oración, solamente completó lo que le faltaba. Entonces en eso es lo que nos basamos. Ahora, si pasa mucho tiempo, por ejemplo, yo rezo el Dohor y se me olvidó, después de varias horas me acordé de que me faltó alguno de los pilares de la oración, entonces sí repito la oración completa. Pero si el tiempo que pasó es breve, no ha pasado mucho tiempo y me doy cuenta de eso, entonces repito el rak'a que me falta. Se ve complicado, pero realmente no lo es. Por eso es que también se clasificaron las obras del rezo en ese tipo de cosas. Ahora, esa es la segunda composición de rezo. Ya vimos los pilares, las condiciones, que son lo que se hacen antes de la oración. Ahora vimos los pilares que se hacen durante la oración. El rezo se compone de una tercera cosa que se llaman wajibat, obligaciones durante el rezo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas obligaciones? Son 8 nada más. Recordemos que de los pilares del rezo era el takbir al-ihram, que era cuando dices Allahu Akbar al principio y comienzas la oración. O sea, el primer Allahu Akbar, ese es el que se llama takbir al-ihram, el primerito que haces. Los otros Allahu Akbar que dices durante la oración, cuando te levantas, cuando haces rukú, cuando te levantas de rukú, cuando te postras, esos no son pilares, esos son obligaciones. Ya vamos a ver qué pasa cuando dejamos una obligación de lado. Entonces, la primera de las obligaciones del rezo son todos los takbir, excepto el primero, el takbir al-ihram, porque es un pilar. ¿Ok? La segunda es decir Semi Allahu liman hamida cuando estás en rukú. Decimos Semi Allahu liman hamida y al levantarnos decimos Rabbana wa lakal hamd. Decirlo por lo menos una vez es lo obligatorio, decirlo más es recomendable, pero tiene que ser una obligatoria. El tercer pilar, la tercera obligación del rezo es decir Rabbana wa lakal hamd. La primera, vamos a repetir, la primera es todos los takbir, todos los Allahu Akbar, excepto el primero. El segundo es decir Semi Allahu liman hamida cuando haces el rukú. El tercero es decir Rabbana wa lakal hamd después de decir Semi Allahu liman hamida cuando te levantas. Luego se dice Subhana Rabbil Adim cuando estás en el rukú. Tengo una pequeña duda. Sí, decir Subhana Rabbil Adim, eso se dice también en el rukú. Se dice en el rukú por lo menos una sola vez. Luego se dice el quinto pilar es Subhana Rabbil Ala. ¿Cuándo se dice Subhana Rabbil Ala? Cuando estás postrado.
Cuando estás en el rukú dices Subhana Rabbil Adim, y luego de las postraciones o entre las dos postraciones dices Rabbi Gfirli. O sea, te postras la primera vez, dices Subhana Rabbil Ala. Mientras estás postrado, cuando te levantas dices Rabbi Gfirli, Señor, perdóname. Esa también es una obligación de rezo. Luego el primer tashahhud. Recordemos que el segundo tashahhud era un pilar de la oración. El primero se considera una obligación de la oración. Y sentarse para hacer el primer tashahhud también es una obligación. Entonces son 8 obligaciones. Vamos a repetirlas nuevamente. Todos los Allahu Akbar excepto el primero. O sea, el primero es una condición, los demás son obligaciones. Todos los Allahu Akbar que se hacen después de Takbir al-Ihram, ese es el primero. El segundo es decir Sami Allahu liman hamida y Rabbana wa lakal hamd. Eso es cuando se levanta la persona del rukú. Cuando la persona está en el rukú, no cuando se levanta, sino cuando está en el rukú, tiene que decir Subhana Rabbil Adim por lo menos una vez. Y lo puede decir más si quiere, pero por lo menos una vez. Luego, cuando está postrado, dice Subhana Rabbil Ala por lo menos una vez. Y después, que entre las dos postraciones, decir Rabbi Gfirli. Y el séptimo es el primer tashahhud y decir el primer tashahhud sentado, ese es el octavo. Si no les quedó claro, se los repito nuevamente. Recuerden que es bastante información. Yo solamente les estoy dando las llaves para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer. Depende del olvido que tengan en la oración. Esto no es tan difícil como en las obligaciones de rezo. No es tan complicado, no es tan estricto como con los pilares. Si una persona olvida hacer un pilar de una obligación de rezo, su rezo sigue siendo válido. Pero debe hacer 2 postraciones de olvido. Por ejemplo, se me olvidó decir Subhana Rabbil Ala, se me olvidó decir Subhana Rabbil Adim, o se me olvidó decir Sami Allahu liman hamida, o se me olvidó decir Rabbana wa lakal hamd, o se me olvidó decir Allahu Akbar después que me levanté del rukú, o cuando voy a hacer una de las cosas así. Si se me olvida uno de esos 8 pilares, el rezo sigue siendo válido, pero tengo que hacer 2 postraciones por olvido antes de decir Salamu alaikum wa rahmatullah, Salamu alaikum wa rahmatullah. Pero ahora, por ejemplo, se me olvidó decir, yo estoy haciendo el rukú y se me olvidó decir Subhana Rabbil Adim y me levanto. Si yo recuerdo, si me doy cuenta de que no lo dije antes de postrarme, entonces puedo regresar al rukú y decirlo. Pero si lo recuerdo después que estoy en el sujud, no tengo que regresar a decirlo. Continúo con la oración. La diferencia entre el pilar y la obligación es que el pilar tienes que repetir el raka'at y con la obligación no la tienes que repetir a menos que lo recuerdes antes de pasar a la siguiente posición. Les voy a poner otro ejemplo. Yo estoy rezando y recito el Fatiha, recito otras suras y me voy al rukú. Cuando estoy haciendo rukú no digo Subhana Rabbil Adim. Entonces hago el rukú, me levanto y digo, no dije lo que tenía que decir, vuelvo al rukú y lo digo Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil Adim. Luego me levanto y sigo la oración. Y antes de terminar la oración hago 2 postraciones por olvido. Ahora, si ese en el caso de que lo recuerde antes de pasar a la siguiente posición. Ahora, si lo recuerdo después de pasar a la siguiente posición, entonces no tengo que volver a decirlo. Le voy a poner el ejemplo, estoy rezando y me voy al rukú.
hago el rukú, pero por distraído no digo Subhana Rabbil Adim, sino que me levanto, digo Allahu Akbar y me voy al suyud. En ese caso no tengo que volver al rukú, ¿entendido? Sino que simplemente continúo la oración y antes de terminarla hago 2 postraciones por olvido y hago después el taslim. ¿Okay? La hermana María pregunta qué es no entiendo, no entiendo la pregunta que hace María, si la podrías escribir mejor. María pregunta si se me olvida hacer la postración de olvido y me acuerdo después, ¿qué hago? Esa es buena pregunta. ¿Qué pasa si se me olvida hacer la postración de olvido y luego me acuerdo? No hay ningún problema. Te sientas, haces la postración de olvido, dices Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah y listo. Con eso termina la oración. Hermana Stephanie dice, Salam alaikum hermano, leí en un grupo de mujeres que se está en oración y viene un estornudo, bostezo, la oración se invalida, se empieza de nuevo. No conozco ningún argumento que indique que se empieza la oración de nuevo si una persona bosteza o estornuda. Es algo detestable, eso sí, pero no anula la oración. Lo que sí anula la oración sería reírse a carcajadas. Si una persona se ríe a carcajadas, y eso sí le anularía el rezo y tendría que comenzarlo. Inás, me imagino que Inás dice, mi pregunta es, si no logré rezar el duhur y me faltan pocos minutos para rezar el asr, ¿tengo que rezar primero el duhur? Así como el riesgo de no rezar el siguiente rezo a su tiempo. La pregunta de Paellas Deluxe, que es Inás, es, si tienes tiempo de comenzar a hacer el duhur antes de que empiece el asr, hazlo, no importa. Incluso si empiezas a rezar el duhur y haces el rukú y te levantas y comienza el rezo del asr, lo hiciste en su horario permitido. No se considera que lo hiciste fuera de horario. Así, o sea, si lo empiezas a hacer antes de que termine el horario y lo terminas después que terminó el horario, se considera que lo hiciste en su horario correcto. Así que no hay problema en eso. Si te quedan unos minutos es más que suficiente para hacerlo, o si te queda un minuto puedes hacerlo. Lo importante es que lo hagas tranquilo. Pero si ya llegó la hora, puedes hacerlo, puedes rezar el duhur y después rezar el asr, porque el periodo entre rezos es largo. Además, Stephanie también dice, me dijeron que no se puede orar con los ojos cerrados. ¿Es cierto? No es prohibido rezar con los ojos cerrados, pero no es lo más recomendable. Si el profeta, que la pasa con él, nos dijo que la persona mire hacia el lugar de postración, o sea, que baje la cabeza y mire hacia ese lugar. Pero si una persona quiere rezar con los ojos cerrados para mayor concentración, porque eso pasa, no es prohibido hacerlo. El rezo sigue siendo completamente válido. También pregunta de hermana María, ¿qué pasa si yo rezo uno después de su tiempo porque estoy trabajando? La situación aquí es complicada porque si tienes la oportunidad de hacer el rezo durante tu trabajo, en cualquier momento, ya se te hace obligatorio que lo hagas en el trabajo. Recuerda que el rezo es por lo que fuimos creados realmente, no es una adoración más o algo así, sino que Dios dice en el Corán, y no he creado a los hombres y los genios sino para que me adoren. Entonces el rezo es el propósito de tu creación. Busca la forma de hacerlo en el trabajo. A veces no lo hacemos es por pena, por vergüenza, porque creemos que nos van a ver o cosas así. Pero si es el caso de que no se puede, que es completamente imposible, porque es un trabajo, qué sé yo, de vida o muerte, por ejemplo, un cirujano está haciendo una operación y no la puede interrumpir por la oración, que no la puede interrumpir realmente, entonces uniría a los rezos, pero no es la norma sino la excepción. Trata de buscarle un horario a la oración. Hay que tener en cuenta que no tenemos que adaptar la oración a nosotros, sino nosotros adaptarnos a la oración.
Si es por causa mayor, la que toca, la que perdí. Misma, si es por causa mayor, debes hacer la oración que perdiste si te da tiempo de no perder la otra, porque los periodos de rezo son largos. Hay un hermano que pregunta: ¿se puede rezar con audífonos puestos para impedir escuchar el ruido exterior? Si te sientes más cómodo con eso, se puede hacer, no hay problema, hermano. Me imagino que son audífonos apagados, porque no puedes rezar escuchando algo o ponerte a escuchar algo mientras rezas. Ya si es un ruido exterior es otra cosa, porque no lo puedes impedir, pero sí, no hay ningún problema en ello. Si estoy en el bus o en el tren, o sea, de viaje, recuerda que si estás de viaje, tienes una posibilidad que es unir y acortar los rezos. Se permite al viajero unir el Dohor con el Aser y rezarlo mitad y mitad, o sea, rezar el Dohor 2 rakat y el Aser 2 rakat, y lo puedes rezar en cualquier momento, desde que comienza el Dohor hasta que finaliza el Aser. O sea, tienes muchas horas para hacerlo, y puedes rezar el Maghrib junto al Isha. Tienes bastante tiempo para realizarlo. De todas formas, si es un viaje en la ciudad, por ejemplo, si estás en el autobús y se te va a ir el rezo, reza parada. Si no te puedes parar y estás sentada y no te puedes parar, reza sentada. Así no estés cubierta como se debe, pero el rezo no tiene excusa para no hacerlo. Incluso si no tienes la purificación, si no tienes el udú, haz la purificación seca, que es el tayammum, que es poner las manos en una superficie, es mejor sobre tierra, pero si no hay tierra, en una superficie limpia, haces así, así y así, y con eso quedarías purificada. Lo importante es no perder la oración. Inés pregunta: esas dos postraciones que debemos hacer cuando olvidamos un pilar, ¿debemos recitar el Fatiha con su respectiva sura? No, las postraciones no es un raká. Las postraciones es solamente postrarse una vez, decir lo que se dice postrado, te sientas, te vuelves a postrar y te sientas y dices Salamu alaikum wa rahmatullah, Salamu alaikum wa rahmatullah. La postración de olvido no te tienes que parar, no tienes que recitar el Fatiha, no tienes que hacer rukú, solamente son postraciones, no es un raká completo. No sé qué otra pregunta se me habrá pasado. Bueno, creo que no. Entonces, llevamos 3 componentes de la oración: las condiciones, los pilares y las obligaciones. Las condiciones, si no se cumplen, el rezo es inválido, a menos que haya una excusa. Los pilares, si fallas un pilar, tienes que repetir el raká. Y las obligaciones, si las fallas o se te va una, si la puedes recuperar, es decir, si te das cuenta que es antes de que hagas la otra condición, la otra obligación, lo haces. Si no, solamente 2 postraciones de olvido. Falta una cuarta parte de la oración, de los componentes de la oración, que son las sunnas, las cosas que son voluntarias, que se hacen durante la oración. Todo lo que se hace en la oración que no se mencionó en la clase se considera sunna. Por ejemplo, recitar una sura después del Fatiha se considera sunna. Repetir más de 3 veces Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Adim se considera sunna. Hay muchas que el dua que se dice antes de empezar el rezo se considera sunna. Las súplicas que se puedan decir durante la postración o cuando te sientas en la postración, eso también se considera sunna. Y con la sunna es muy fácil. Si las dejas o las haces, no hay nada que tengas que hacer. Por ejemplo, no hay postraciones de olvido, no hay repetir nada. Si yo recito nada más el Fatiha en un rezo y no recito ninguna otra sura, es completamente válido. Si yo no digo la súplica que se hace al empezar la oración, es completamente válida. Si yo no hago una súplica durante las postraciones, es completamente válido. Si digo Subhana Rabbil Ala y Subhana Rabbil Adim una sola vez, es completamente válido. ¿Okay? Las sunnas, las que son sunnas en las oraciones,
Si las dejas o las haces, no hay problema. El hermano no sé cómo se pronuncia, Kounaj, dice, el tahiyatu es obligatorio. El primero es una obligación, es decir, si lo haces, si no lo haces, tienes que hacer 2 postraciones de olvido. Y el segundo el último, es un pilar. Si no lo haces, tienes que repetir el raka completo. Es decir, si terminas la oración y no hiciste el último tahiyat, tienes que repetir el último raka, no la oración completa, sino el último raka. María pregunta si en la tercera o cuarta raka digo algo del Corán, ¿se considera una equivocación? No se considera una equivocación, pero no anula tu rezo. La sunna es recitar el Corán después de la primera vez que recitas el Fatiha y después de la segunda. Ya los últimos rakat son más cortos, y si lo vas a hacer, hazlo de manera breve, no alargando mucho la oración. Aparte, se hacen en privado. La hermana Stephanie dice, hermano, y ofrecer un dua o súplica es recomendable en la segunda rakat y al final. El dua se puede hacer cuando estás postrada, después de decir Subhana Rabbil Ala, una vez o 3 veces cuando quieras. Puedes hacer dua mientras estés postrada. Incluso esa es la parte cuando el siervo está más cerca de su Señor. Y lo de decir 33 veces Subhanallah, 33 veces Alhamdulillah y 33 veces Allahu Akbar se considera sunna de la oración. Si la haces, vas a tener una recompensa muy grande, una recompensa muy bonita. Incluso el profeta dijo, quien diga 33 veces Subhanallah después de rezar y 33 veces Alhamdulillah, 33 veces Allahu Akbar y termine la 100 diciendo La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, se le perdonan todos sus pecados, así sean como la espuma del mar. La obligación del tono de voz en las oraciones, pero eso lo pregunta Walker. La sunna es que en el Fajr se haga en voz alta las 2 rakat. El Dohr y el Asr se hacen las 4 en silencio. El Maghrib se hacen las 2 primeras en voz alta y la tercera en silencio. Y el Isha se hacen las 2 primeras en voz alta y las 2 últimas en silencio. Esa es la sunna. Si lo haces todo en silencio, el rezo también es válido. Y si lo haces todas en voz alta, también es válido, pero estás dejando la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Repito nuevamente, los del Fajr, los 2 en voz alta, la sunna, el Dohr y el Asr en silencio, los 4, los 2 primeros del Maghrib en voz alta y el último en silencio, y en el Isha los 2 primeros en voz alta y los 2 últimos en silencio. La hermana Mira pregunta, y si se le olvida decir el último tahiyatu para los que son los 4 rak'ah, ¿sumarías otro rak'ah en ese? Correcto, Amira. Como el último tahiyat es un pilar, si lo olvidas, tienes que hacer el rak'ah nuevamente y hacer 2 postraciones de olvido. Bueno, yo creo que hasta ahora, alhamdulillah, todas las preguntas han sido respondidas. Lo importante es que puedan aprenderse cuáles son las condiciones de rezo, cuáles son los pilares, cuáles son las obligaciones. Y así, conociéndolas, reconociéndolas, van a saber qué hacer si abandonan una o si se les olvida hacer una. Es por eso que es importante estudiar el rezo. Y vale la pena el rezo, esforzarse en aprender el rezo, porque es la obra más noble que puedes hacer por Allah. No hay una obra que la ame más que la oración. ¿Podemos rezar en un carro en movimiento? Pues no hay un lugar para detenerte a rezar. Ahí estaría la pregunta, ¿acaso puedes pararte o no? Si por pararte pone en peligro tu vida, como en el caso de acá, si no tienes un lugar seguro, o si no te da tiempo de llegar a un lugar para rezar. Recuerden que los horarios de rezo son largos, entre rezo y rezo hay varias horas para hacerlo. Y por ejemplo, si me quedan 2 horas para que termine el horario de rezo y necesito 1 hora para llegar a casa, es mejor esperar esa hora y rezar en casa. Pero si tu rezo se va a perder y no puedes pararte, o mejor dicho, si vas en un avión que no puedes parar el avión y rezar, entonces reza sentado si no te puedes parar.
pero si te puedes parar, entonces tienes que pararte. Pero si no te puedes parar, entonces no. Mandar las obligaciones, más que obligatorio, no, es recomendable. Yo creo que te refieres cuando decimos Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Eso se considera sunna de la oración, no es parte obligatoria ni pilar, pero es recomendable. Recuerden que Allah dice en el Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles le mandan bendiciones y paz al profeta. Creyentes, salúdenlo con un saludo de paz y pidan bendiciones por él. Y el profeta dijo: quien pide bendiciones por mí, Allah se las devuelve multiplicadas por 10. Así que eso debería ser más que suficiente más que un incentivo más que suficiente para hacerlo. María luego dice: este material lo puedes facilitar acá para repasarlo bien, estudiarlo, inshallah prima. Yo voy a preparar un material escrito poniendo las condiciones, poniendo las obligaciones, los pilares, y se los hago llegar a todos, inshallah. Los que estén en el grupo de WhatsApp de WAMI, ahí lo van a recibir. Los que no y quieran participar, pueden escribir un mensaje para que sean agregados. Inshallah se va a hacer para que cada quien pueda hacer su oración de la mejor manera. ¿Hay alguna otra pregunta o terminamos? Hoy nos extendimos bastante. Empezamos un poquito tarde, pero también nos extendimos más. Yo creo que no. ¿Son impuras para usar la ropa que uno usa para dormir? No. La ropa en sí no es impura por lo que la uses, sino que la impureza es lo que, ya sea heces fecales o orina, esos son lo que se considera impureza. Si una ropa está limpia o está libre de impurezas, puedes rezar con esa ropa. Pero te presentas ante Allah, es mejor usar una ropa más bonita. Puedo hacer la sunna en español. El rezo se hace en árabe. Las súplicas sí las puedes hacer en español, pero lo que se dice en árabe hay que decirlo en árabe. No es mucho, con menos de una hoja se aprende. Lo de las traducciones, no te lo sabes en árabe, trata de aprendértelo, hermana. Puedes hacerlo en español mientras tanto, pero que eso no sea una razón para no aprendértelo en árabe. Tómalo como un mientras tanto, mientras lo aprendes en árabe. Pero no dejes que eso haga que no te lo aprendas en árabe. Ya sé que no quieren. Me alegro que les haya gustado la clase. Sí, se puede rezar con un niño en brazos, no hay problema. Incluso si una persona está rezando con niño en brazos, lo correcto y siguiendo las enseñanzas del profeta es apresurar el rezo, o sea, no recitar suras largas o no recitar sino al-Fatiha. Incluso el profeta, que la pasa con él, cuando sabía que había una mujer con un niño atrás, él apresuraba la oración, la hacía más corta para aligerarle la carga a esa mujer. Pero puedes rezar con un niño en brazos sin ningún problema. También es importante que si tú eres el imán y hay personas que tienen alguna dificultad física o se cansan rápido, no alargues la oración, hazla corta. Ya después, si quieres rezar largo, la persona puede rezar sola. Puedo hacer la siguiente clase sobre las recomendaciones, los recordatorios de la mañana y la noche, súplicas, inshallah, prima, vamos a hacer. Esta clase fue idea de María Uzi Mejía, ella es mi prima. Ella fue la que sugirió esta clase, así que inshallah ella tiene la recompensa por toda esta clase. La siguiente clase la hacemos de eso, inshallah. Bueno, estimados hermanos, estimadas hermanas, si alguien quiere hacer otra pregunta, puede hacerla
en privado. Creo que cada uno tiene mi número de teléfono. Si no, se lo pueden pedir a María Osi Mejía, ella se los va a dar. Y cualquier pregunta que tengan, inshallah, se las ayuda a responder en privado. Alguien pregunta: si no tengo agua y no me gusta rezar con agua estancada, ¿hay otra posibilidad de hacer purificación? Si el agua estancada está limpia, tienes que hacer el udú con ella. Eso no es una opción, sino es una obligación. Pero si el agua estancada está sucia o te puede enfermar, entonces se hace el tayammum, una purificación seca. Recuerden que el agua tiene que tener 3 características que no se deben alterar: ni el color, ni el olor, ni el sabor. Si un agua no tiene el color que debería tener, o no tiene el sabor que debería tener, o tiene un olor que no debería tener, no se considera pura y no se puede hacer la purificación con ella. Se hace el tayammum, que es la purificación seca. Se busca tierra limpia, pone las manos, haces así, así y así, y listo. Con eso te alcanza para rezar. Bueno, ahora sí me retiro, hermanos, Oyak y Nas. Me alegra mucho que estés en esta clase, una gran amiga, y nos vemos entonces en la próxima clase, inshallah. Cualquier duda la pueden escribir en los comentarios o me escriben directamente. Cualquier buena palabra que se haya dicho en esta clase viene únicamente de Allah y solamente se le agradece. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Disculpen nuevamente el retraso al inicio. Espero que esta clase les haya servido. Hermano, déjame tu número por mensajes, en el directo, y yo te agrego al grupo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.